Hoy te traigo un libro que me ha dejado encantada. En un mundo donde el estrés se ha vuelto parte habitual de nuestras jornadas de trabajo, donde muchas personas van a la oficina con ansiedad y regresan con frustración, este libro nos ofrece un punto de inflexión. ¿Y si el trabajo no fuera solo una obligación, sino también una vía hacia la transformación personal? El Zen en la empresa nos invita a integrar la filosofía Zen en la vida profesional, convirtiendo cada tarea, cada decisión y cada interacción en una oportunidad de presencia, equilibrio y sentido. Como bien plantea el libro El Zen en la empresa, escrito por Alex Rovira y Francesc Miralles, trabajar puede ser un acto de meditación en movimiento, si lo hacemos con plena conciencia. Esta propuesta no solo es inspiradora, también es urgente que la pongamos en marcha. Y para guiarnos en este viaje, hay dos mentes que saben unir lo práctico con lo espiritual. Alex Rovira y Francesc Miralles no solo son dos autores consagrados en el ámbito de crecimiento personal y empresarial, también son exploradores del alma humana. Alex Rovira, autor de La buena suerte, La brújula interior, El laberinto de la felicidad y muchos más libros, además de ser referente en liderazgo consciente. Y Miralles, autor prolífico con títulos como Ikigai, Wabi Sabi, Amor en minúscula y muchos otros, aportan en este libro una combinación única de profundidad y claridad. Un dato que enriquece esta obra es que parte del contenido surgió durante sesiones del acompañamiento a directivos saturados por el estrés, donde descubrieron que las enseñanzas Zen podían devolver equilibrio a los entornos más hostiles. Este libro nace de la práctica real, no solo de la teoría, y desde esa base tan humana y concreta comienza a construirse su propuesta central. El Zen es como una brújula, porque cuando hablamos de aplicar el Zen en la empresa, no nos referimos a decorarla con bambús, ni a repartir incienso por los pasillos. Hablamos de un cambio de paradigma. Hablar del Zen como brújula empresarial es hablar de volver al centro, de dejar de vivir en piloto automático para liderar con presencia. El libro deja claro que el Zen no es algo esotérico ni alejado del mundo real. Es una forma de estar, de actuar con coherencia, de vivir cada decisión desde la calma. Y nos recuerdan los autores que una empresa Zen no es aquella donde se medita todo el día, sino donde se respeta el ritmo humano. En otras palabras, se trata de crear culturas laborales donde el bienestar no es un extra, sino el punto de partida. Y esto, lejos de frenar la productividad, la impulsa con más claridad y sentido. Y ahí es donde entra una de sus ideas centrales. Y esa idea central es que liderar desde la consciencia es mucho más transformador que hacerlo desde el control. Liderar desde la consciencia es entender que el verdadero liderazgo no se basa en la autoridad impuesta, sino en la presencia auténtica. El Zen en la empresa insiste en que un líder consciente escucha antes de hablar, observa antes de decidir y acompaña en lugar de imponer. Esta forma de liderazgo genera confianza y la confianza es el cemento de cualquier equipo sólido. El liderazgo consciente es aquel que escucha antes de hablar y observa antes de juzgar. Es un cambio radical que transforma no solo cómo lideramos, sino cómo vivimos el trabajo. Y para que ese liderazgo florezca, hay un ingrediente imprescindible que la mayoría de organizaciones ha olvidado. Ese ingrediente es el silencio. En una sociedad saturada de notificaciones, reuniones, llamadas y estímulos constantes, el silencio se vuelve una herramienta revolucionaria. El Zen en la empresa nos enseña que el silencio no es ausencia de comunicación, sino el espacio necesario para una comunicación profunda.
En el silencio se revela lo esencial, afirman los autores. Algunas empresas ya están aplicando esta sabiduría. Por ejemplo, ciertas organizaciones han comenzado a implementar unos minutos de silencio consciente antes de iniciar su jornada laboral. El resultado suele ser una mejora notable en la atención, la serenidad colectiva y un ambiente de trabajo más armonioso que impacta también en el trato al cliente. Y cuando el ambiente se serena, es más fácil ver cómo nuestras acciones generan ecos, tanto dentro como fuera de la empresa. Y precisamente hablando de ecos, el libro introduce aquí uno de los conceptos más poderosos de su propuesta, el karma empresarial. La ley del karma, tan presente en la filosofía oriental, también tiene su eco en el mundo empresarial. El Zen en la empresa afirma que toda acción genera una reacción, y eso es especialmente visible en las dinámicas de trabajo. Una empresa que explota termina siendo explotada por sus propios conflictos. Cuando una organización prioriza la exigencia desmedida, la falta de escucha y la presión acaba generando una alta rotación de empleados, conflictos y desmotivación. En cambio, aquellas que cultivan la confianza, el reconocimiento y el trato justo atraen colaboradores fieles, proveedores confiables y clientes comprometidos. El caso de un diseñador gráfico, por ejemplo, lo ilustra perfectamente. Al dejar de aceptar encargos de clientes irrespetuosos, comenzó a recibir propuestas de personas que valoraban su trabajo, su tiempo y su visión. Su entorno cambió porque él cambió primero. Desde esa conciencia del impacto de nuestras acciones surge la siguiente invitación: actuar sin apego. La filosofía Zen promueve actuar con intensidad, pero sin apegarse al resultado. El Zen no dice que no actúes, dice que actúes con desapego, explican los autores. Esta enseñanza puede marcar un antes y un después en cualquier proyecto. Significa dar lo mejor de ti, pero aceptar que los frutos no siempre dependen de ti. Esta idea es especialmente liberadora para emprendedores y autónomos que viven atrapados en la ansiedad del resultado. Pongamos otro ejemplo. Una floristería de barrio, por ejemplo, decidió enfocarse en hacer los arreglos más bellos posibles, sin obsesionarse en las ventas. Su energía cambió, los clientes lo notaron y las ventas mejoraron. Hacer las cosas con entrega pero sin obsesión, eso es crear arte. Y como veremos ahora, ese arte también se refleja en el espacio donde trabajamos. Porque no solo lo que hacemos o cómo lo hacemos tiene impacto, también el lugar donde lo hacemos. Muchas veces pasamos por alto el impacto que tiene el entorno físico en el ánimo y la productividad de las personas. Según el Zen en la empresa, un espacio desordenado, ruidoso o visualmente saturado alimenta la dispersión y el malestar. En cambio, los lugares armoniosos promueven claridad, serenidad y concentración. La oficina también medita, dicen los autores. Crear un entorno zen no requiere grandes inversiones, basta con eliminar lo superfluo, incorporar elementos naturales y cuidar la luz. Otro ejemplo que podemos poner es el de una terapeuta holística que rediseñó su consulta aplicando estos principios. Eligió tonos neutros, plantas y eliminó distracciones visuales. Los pacientes comenzaron a llegar con más tranquilidad, incluso antes de que empezara la sesión. Y desde ese orden externo podemos pasar a cultivar algo igual de poderoso internamente. Ese algo poderoso es la gratitud. Integrar la gratitud en la vida profesional puede parecer ingenuo, pero es una de las herramientas más potentes para transformar relaciones. Una palabra amable en el momento adecuado puede salvar un día entero.
Cuando las personas se sienten vistas y valoradas, su implicación aumenta. Practicar la gratitud no requiere grandes gestos, basta con introducir un momento breve en el día para reconocer el esfuerzo ajeno, agradecer de forma sincera o detenerse a valorar lo logrado. El Zen en la empresa nos muestra cómo esa actitud genera un cambio invisible, pero profundo en el clima laboral. Cuando las personas se sienten vistas y apreciadas, crece su implicación, se reduce la tensión y florece el trabajo en equipo. La gratitud en este contexto se convierte en una herramienta de cohesión y motivación duradera. Pero la gratitud también implica soltar algo muy común, la necesidad de controlar cada detalle. Y es que controlar todo, paradójicamente, nos hace perder visión. El deseo de controlarlo todo es uno de los mayores generadores de sufrimiento. En las empresas, este impulso se traduce en microgestión, desconfianza y rigidez. El Zen en la empresa nos recuerda que la claridad no surge del control, sino de la confianza. Soltar el control no significa dejar de liderar, sino liderar con fe en el proceso y en las personas. Veamos esto con un ejemplo. Un pequeño estudio de arquitectura decidió abandonar el control horario tradicional y enfocarse en metas claras. Confiaron en el compromiso del equipo. Lo que ocurrió fue sorprendente. Aumentó la creatividad, disminuyó el estrés y los resultados mejoraron. El control obsesivo limita, la confianza libera y esa confianza se consolida cuando el líder da ejemplo, no cuando da órdenes. Y hacemos una pequeña parada porque quiero comentarte algo. Si lo que estás escuchando te está ayudando y te aporta nuevas ideas para tu negocio o proyecto, puedes apoyarnos con un like y suscribiéndote al canal. Esto nos ayudará mucho a continuar. Cada semana te compartimos resúmenes de libros que pueden transformar tu manera de pensar, decidir y avanzar. Y ahora continuamos. Y justo ahí, donde se suelta el control, surge el espacio ideal para algo más poderoso. El ejemplo. A menudo se cree que para liderar hay que hablar mucho, dar discursos o imponer ideas. Pero el Zen en la empresa nos recuerda una verdad esencial. El liderazgo más transformador es el que se ejerce con el ejemplo. El ejemplo es el mensaje más poderoso. Un líder que cuida los detalles, que actúa con coherencia, que mantiene la calma en medio del caos, se convierte en un espejo que su equipo replica. Una gerente de una pequeña cafetería lo comprobó. Comenzó a llegar siempre puntual, a hablar con amabilidad incluso cuando había tensión y a atender con plena presencia. No pidió cambios, pero su equipo empezó a imitar su actitud, sin que nadie se lo pidiera. Porque el liderazgo auténtico no se impone, se contagia. Y para que ese ejemplo no se contamine, hay que vigilar muy de cerca al gran saboteador, el ego. El ego busca aplausos. El Zen busca verdad. En el entorno empresarial, el ego puede convertirse en un enemigo silencioso. Querer impresionar, tener siempre la razón o buscar la validación constantemente generan relaciones superficiales y entornos inseguros. El Zen en la empresa nos invita a desprendernos de ese ego que quiere brillar a toda costa. El que necesita impresionar aún no ha comprendido el Zen. Liderar desde la humildad es servir con autenticidad, no deslumbrar con artificios, porque al soltar el ego conectamos con lo que importa, el presente. Y precisamente es el presente donde reside el poder de transformación. Muchos emprendedores y líderes viven atrapados entre el arrepentimiento por lo que no hicieron y la ansiedad por lo que está por venir. Pero el Zen nos devuelve al único lugar donde podemos transformar algo, el ahora. La ansiedad vive en el futuro, la culpa en el pasado. El presente es la única verdad, nos recuerdan en el libro. Vamos a verlo
con un ejemplo. Una emprendedora de cosmética natural notó que revisar obsesivamente su tienda online la alejaba de lo esencial. Decidió limitar sus revisiones a 2 momentos del día y el resto del tiempo lo dedicó a crear, mejorar su producto y conectar con sus valores. Resultado: menos estrés, más foco, mejores resultados, y es que actuar desde el presente nos permite tomar decisiones con un guía muy particular, la paz interior. Porque si hay algo que el Zen nos enseña es que la mejor brújula no está afuera, sino dentro de ti. Este libro propone un criterio tan simple como profundo. Lo sabrás si te da paz. Cuando una decisión te inquieta, quizás no es la correcta. Cuando te da calma, aunque implique desafíos, probablemente estás alineado con lo que es correcto para ti. Un profesional de la salud se dio cuenta de que trabajar con personas que le generaban tensión constante estaba afectando su bienestar. Decidió entonces centrarse solo en aquellos pacientes con quienes sentía afinidad y propósito. Aunque temía perder ingresos, ocurrió lo contrario. Su consulta ganó en armonía y sus pacientes comenzaron a recomendarlo con entusiasmo. La armonía interna es contagiosa y rentable. Y para cultivarla no hacen falta grandes gestos, sino pequeños rituales diarios. Y es que el Zen vive en lo cotidiano. No necesitas una sala de meditación ni retiros para aplicar el Zen. A veces un pequeño gesto repetido con intención puede generar grandes cambios. El libro recomienda rituales breves, pero significativos. Tocar una campana antes de comenzar una reunión, respirar profundo antes de contestar un email difícil, agradecer al cerrar la jornada. Veámoslo con un ejemplo. Un taller de cerámica que instaura los lunes de limpieza consciente. Todos ordenan el espacio con atención plena, sin prisa y en silencio. Desde que lo hacen se sienten más unidos, trabajan mejor y han reducido los errores. Un ritual Zen puede ser más efectivo que cualquier reunión de motivación. Y estos gestos aplicados con intención se adaptan perfectamente incluso a los negocios más pequeños. Y si estás pensando que todo esto está bien para empresas grandes, pero no para ti que eres autónomo o llevas un pequeño negocio, te equivocas. El Zen en la empresa deja claro que el Zen no necesita estructuras enormes, sino voluntad interior. Si piensas que el Zen solo se puede aplicar en grandes empresas o equipos estructurados, estás muy lejos de la realidad. Cuando tú decides desde qué estado interno abres tu tienda, atiendes a tus clientes o respondes un mensaje, estás creando cultura. Si tienes una cafetería, puedes comenzar el día con una respiración profunda antes de subir la persiana. Si eres diseñadora freelance, puedes poner música suave, tener una vela encendida y atender tus tareas con enfoque y calma. Una terapeuta que decide incluir 5 minutos de silencio al inicio de cada sesión y sus pacientes lo agradecieron profundamente. Pequeños gestos crean grandes transformaciones y ese cambio sostenido en el tiempo es lo que define un verdadero liderazgo sostenible. Porque liderar con Zen no es solo una moda o una filosofía bonita, es ante todo una estrategia inteligente y sostenible. Muchas empresas buscan estrategias rápidas para mejorar resultados, pero pocas entienden que la verdadera sostenibilidad nace del alma del proyecto. El Zen en la empresa plantea que integrar el Zen en el liderazgo no solo mejora el clima interno, también garantiza que los proyectos sean visibles a largo plazo. Un liderazgo Zen es sereno, escucha, se adapta y actúa sin desgastar a las personas. El verdadero éxito no es ganar más, sino vivir mejor. Esta frase tan simple como revolucionaria define lo que significa triunfar. Las empresas que perduran no son las más veloces, sino las más sabias.
y la sabiduría nos dicen que nace del silencio, de la introspección y de actuar con propósito. Así que antes de terminar, hagamos un repaso de todo lo que nos deja esta lectura. Porque tras este recorrido es imposible mirar el mundo laboral con los mismos ojos. El Zen en la empresa nos deja enseñanzas que no solo transforman cómo trabajamos, sino cómo vivimos. Y aquí te dejo 5 puntos a modo de resumen. El primero es liderar con consciencia. Es más efectivo que presionar. El segundo es el silencio. La gratitud y la simplicidad son herramientas de transformación. El tercer punto es que las decisiones sabias nacen de la paz interior. Llegamos al cuarto, y es que no necesitas cambiar el mundo, basta con cambiar tu forma de estar en él. Y llegamos al quinto, que es que una empresa Zen no es más lenta, es más clara, más humana y más profunda. Y sobre todo nos recuerda esta frase que deberíamos grabarnos a fuego. Cuando el alma está en paz, el trabajo fluye. Y con eso pasamos a lo más importante, lo que este libro nos deja a nivel personal, que como siempre lo hago con mi reflexión personal. Me quedo con muchas cosas de este maravilloso libro. Una de ellas es que el trabajo no tiene por qué ser una fuente de sufrimiento. Puede ser una vía espiritual, una práctica de presencia y una forma de servir desde el alma. Este libro me hizo replantearme cómo tomo decisiones, cómo escucho y cómo actúo. También me ha hecho preguntarme si estoy siendo coherente con lo que predico. ¿Estoy liderando desde la calma o desde la prisa? Y esas preguntas no solo me han hecho replantearme cosas, también me han transformado. Hoy aplico pequeños gestos Zen en mi día a día y el impacto es inmenso, porque lo externo cambia cuando lo interno se alinea. Y desde ahí quiero invitarte a hacer lo mismo. Y ya hemos llegado al final del resumen de este libro. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué práctica Zen te gustaría aplicar en tu negocio o trabajo? ¿El silencio? ¿La gratitud? ¿El desapego? Cualquiera de ellas puede ser la puerta a una nueva forma de trabajar y vivir. ¿Te atreves a escribirnos un comentario? Nos encantaría leerte y que nos cuentes si te ha gustado y aplicarás algo en tu vida. Y si quieres que hagamos el resumen de algún libro, puedes hacernos tus sugerencias en los comentarios. Suscríbete para no perderte los próximos libros que te ayudarán a vivir mejor y trabajar con propósito. Y recuerda, el verdadero éxito no es ganar más, sino vivir mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo.